Muy buenos días, amigos, hermanos. Este día corresponde estudiar el capítulo 2 del libro de Juan. Pero antes de dar inicio a la predicación, quiero orar por dos personas que están padeciendo enfermedades. Hablo de mi hermana Verónica y Marvin. Ambos están padeciendo una enfermedad difícil. Por ello, quiero hacer esta oración. Señor Jesucristo, delante de tu presencia vengo para suplicarte, Señor, porque le ayudes a mi hermana Marta y a Marvin, Señor, con esa difícil enfermedad en la que ahora, Señor, están atravesando. Señor, tú tienes poder para poner riñones nuevos, para poner un hígado nuevo, Señor. Las enfermedades, Padre, están agobiando hoy día a tu pueblo, Señor. Pero sabemos que tú eres el médico por excelencia, que si tú quieres obrar un milagro, bien puedes, Señor. Para ti la palabra no puedo no existe, porque tú eres Dios Todopoderoso, el dador de vida, el creador, Señor, del universo. Tú que sanaste, Padre, a esta mujer que padecía más de 12 años esa enfermedad, Señor, de flujo de sangre. Pero tan solo se acercó a ti, Señor, y tocó tu manto, y tú la sanaste. Señor, te suplico, por favor, que extiendas tu brazo de poder sobre mi hermana Verónica y sobre Marvin, Señor, y operes un hermoso milagro en ellos. Y les puedas dar tú, Señor, riñones nuevos, un hígado nuevo, Señor. Ayúdales, por el amor de tu santo nombre te lo pido, Señor. Ayuda también, Señor, a mi hermana Tere, con esa enfermedad en los pulmones, Padre. Tenga misericordia, Señor. Son personas que al igual que esa viuda se acercó a ti, Señor, ellos se han acercado ahora a ti, Padre. Regálales un milagro, Señor. Y Padre, fortaleza a sus familiares. Ayúdales a obtener el dinero necesario, Señor, para sus medicinas de sus enfermos, Señor, para poder trasladarlos de un lugar a otros. Darle la fortaleza, Señor, y la paz que necesitan de ver a sus familiares en esas condiciones. Te lo suplico todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, el día de hoy corresponde el estudio del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Damos inicio pues al mensaje correspondiente. El día de ayer fuimos con otros amigos a un negocio de comida
Y uno de los que me acompañaban pidió que le regalaran un vaso con agua. Vimos cómo un mesero abrió el grifo del agua potable y le entregó el vaso con agua a mi amigo. El empleado dijo: no se preocupen, porque es agua purificada. Vean, y nos mostró el purificador de agua. La palabra purificar, dice el diccionario, que es un verbo transitivo. Dice que purificar es quitar de una cosa lo malo, lo que es extraño o inútil para dejarla pura. Otra definición dice que purificar es hacer perfecta o mejor una cosa no material. Le comento esto porque en el estudio que hoy veremos encontraremos a nuestro Señor Jesucristo en la purificación del templo. De esto y más hablaremos en el mensaje titulado Jesús purifica el templo. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la forma siguiente. Versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús, les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Le dijeron luego los judíos: en 46 años fueron edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dice acá que Jesús había llegado al templo en Jerusalén y que para ese tiempo se celebraba las fiestas de las Pascuas. Esta fiesta de la Pascua se celebraba recordando cómo Dios sacó con poder y gloria al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Dios allá en Egipto hizo 10 formidables milagros hasta conseguir que Faraón dejara en libertad a su pueblo. Para esta fiesta de la Pascua, los judíos acostumbraban comer carne de cordero asado y hierbas
amargas, recordando el cautiverio y la liberación que Dios les había dado de la esclavitud allá en Egipto. Ahora, la ley judía establecía que era obligación que por lo menos 3 veces al año todo varón fuese al templo a adorar a Dios y a ofrecer sacrificio de ofrenda, en este caso de la Pascua, por sus pecados. Jesús había llegado al templo. Muchas familias judías de todo alrededor de Jerusalén, de otros países, judíos que habían nacido después del cautiverio en el que sus padres estuvieron, pues Jerusalén fue desolada y muchos judíos fueron llevados prisioneros a otros países. Pero las personas que habían nacido en otros países acostumbraban de igual manera regresar a estas fiestas para adorar y ofrecer sacrificios de expiación por sus pecados. Ahora veamos paso a paso el desarrollo de esta historia. El punto número 1. Tenemos que Jesús expulsa lo malo del templo. Versículo 14 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Dice aquí que Jesús estaba echando fuera a esta gente que estaba en los alrededores del templo. Miles de visitantes de todas partes venían al templo, pero los sacerdotes del templo dejaban entrar a estos cambistas y a estos mercaderes para establecer sus puestos en el atrio del templo. Se le conocía como el atrio de los gentiles. Al inicio aceptaban esta práctica los sacerdotes como una manera de ayudarle a los adoradores y una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Pero llega un momento en que los líderes religiosos, los sacerdotes y fariseos, se corrompen. Los cambistas cobraban altos intereses por hacer el cambio de moneda. Ellos venían de otros países y para poder ofrendar en el templo debían cambiar la moneda que traían de su país por la moneda que se aceptaba dentro del templo para poder ofrendar. Eso le generaba costos a los adoradores. Pero de igual manera, cuando las personas llevaban su propio animal desde sus lugares y querían ofrecerlos en el templo, cualquier pretexto ponían los sacerdotes y no se los aceptaban. Le encontraban uno u otro defecto. ¿Cuál era el propósito? Que las personas que venían a adorar compraran un animal a los vendedores
que permanecían cerca del templo. Entonces, los adoradores se veían obligados a tener que comprar un animal, ya fuese una tórtola, un cordero o un becerro, en los alrededores del templo. Para poder adorar a Dios, tenían que pagar primero por el cambio de la moneda. Luego tenían que pagar por comprar el animal que iban a sacrificar. Todo eso generaba costos, gastos. Y quienes estaban detrás de todo eso eran los mismos sacerdotes del templo, los fariseos. Ellos se estaban enriqueciendo con el sufrimiento de las demás personas. Por eso es que el Señor, molesto, le dio vuelta a las mesas, a las monedas, las esparció por el suelo y dejó en libertad a los animales que ellos tenían en ese lugar. Porque Jesús vio que la casa de Dios la habían convertido en un mercado y en cueva de ladrones. Se estaban lucrando con el sufrimiento de las personas. Ahora, alguien estará pensando, mire qué interesante información, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hace poco le escribieron a unos compañeros de trabajo. Hubo alguien que se hizo pasar por una persona adinerada y bondadosa y les ofreció a ellos una importante suma de dinero. Les dijo que era de un país de allá del otro lado del mundo y que quería de forma bondadosa bendecir económicamente a varias personas y que ellos habían sido parte de los favorecidos. Les vendió la idea que para poder depositarles dinero, ellos debían pagar por los trámites para poder sacar ese dinero. Y hubieron varios compañeros, e incluso vendieron su vehículo, otro un terreno, y hubo quienes hasta prestaron dinero para pagar los supuestos trámites para poder obtener el reembolso de lo que les enviaban. Ese reembolso nunca llegó a sus manos. Los estafaron. Recuerdo otra ocasión en la cual fui a comprar a un mercado y llegué a un puesto, plátanos creo que iba a comprar en esa ocasión, y le pagué a la señora del puesto del mercado con un billete de 20. Me dio el vuelto. Y no me fijé, cuando yo llego a la casa, veo que en el vuelto que me había dado un billete de 10 falso.
Regresé y le dije, mire doña, usted me dio este billete falso. Hágame el favor, deme otro billete, uno que sea bueno. Ella decía, yo no le he dado ese billete. No, yo no le he dado ese billete. Y le digo yo, si es el único billete de A20 que tenía y la única persona a la que le he venido a comprar es usted, por favor, cámbieme este billete. Deme uno bueno. Al final me dijo, bueno, míreme, ese billete a mí me lo metieron y yo tenía que ver a quién se lo metía también. Y el sorteado, a quien le emitieron el billete falso, al final fui yo. Perdí esos $10. Y estaba bastante limitado en ese momento. Y le digo yo a ella, ¿y qué voy a hacer con este billete falso? Dijo ella, vea usted a quién se lo mete también. Perdí esos $10, porque lo que hice fue romperlo para que no siguieran engañando gente. Pero cosas como estas es de las que el Señor está hablando en esta parte de la Escritura. Muchas veces, algunas personas no les importa el sufrimiento de los demás en obteniendo algún beneficio propio. No les interesa que los demás sufran. Personas que ofrecen algún aparato lo venden como algo que está en buen estado. Ellos saben que el aparato que están vendiendo funciona momentitos, pero después se arruina. Y dicen, que se le arruinen las manos a la persona que le logre vender esto. Celulares, relojes, vehículos, los dan como buenos y en manos de la otra persona que ya les compró, rápidamente termina arruinado. Hablemos de aquellas mujeres que se enredan con hombres casados y le quitan el esposo a otra mujer. A ellas no les importa el daño que harán a ese hogar. No les importa que los hijos en ese hogar terminen sufriendo por ellas. Muchos casos se dan hoy día donde, al igual que los fariseos, se estaban lucrando, beneficiando con el dolor ajeno. Así muchas personas hoy día hacen lo mismo. No les importa el sufrimiento de las otras personas a las que embaucan en obteniendo algún beneficio propio. No les interesa que los demás sufran. Otra cosa que encontramos aquí es que estos sacerdotes y los cambistas estaban dándole mal uso al templo, al convertirlo en un mercado y en cueva de ladrones. No les importaba que la casa de Dios era un lugar para adorar a Dios y no para todo ese tipo de artimañas. Y aquí encontramos otra exhortación para nuestras vidas. Se dan casos
que dentro del templo, cuando se está estudiando la palabra de Dios a la hora de la predicación del mensaje, hay algunos que ni se alimentan ellos, ni permiten que otro hermano que llega con la verdadera actitud de querer adorar a Dios, tampoco se alimentan, porque con lo que se ponen a hablar, a platicar, entorpecen el estudio, y aquellos que de verdad quieren adorar a Dios no pueden hacerlo porque ahí están ellos hablando, interrumpiendo. Jóvenes que llegan a la iglesia comiendo, mascando chicle, en lugar de tirarlos a la hora de entrar al templo o de esperar después de la salida del templo para poder mascar chicle, lo que hacen es entrar con el chicle al templo y a medio culto sacan el chicle y lo pegan en las sillas. Cuando a los servidores les toca perfilar las sillas y ponen una sobre otra, al quererla destrabar muchas veces terminan quebrando dichas sillas. Y así podríamos hablar de personas que visitan el templo, pero para ir a conseguir un negocio con algún hermano. No llegan con la devoción verdadera de querer adorar a Dios. Hermano, hermana, a usted y a mí, Dios, a través de este mensaje, nos dice que usted y yo debemos luchar por dejar estas cosas. Porque aquellos que hemos recibido a Cristo somos templo y morada del Espíritu Santo. El segundo punto que veremos es que donde mora la presencia de Dios, los arranques de ira deben ser controlados. Versículo 15 dice: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dios, nuestro Señor Jesucristo, se llenó de celo, se molestó en extremo cuando vio en lo que habían convertido el templo de Dios. Y comenzó a expulsar a los cambistas, comenzó a expulsar a los vendedores. Llegó un momento en que el Señor se molestó, se airó de ver todo lo que ahí se hacía. Ahora, hay una diferencia entre la ira sin control y la ira controlada. Sin embargo, a ambas se le llama ira. Usted y yo debemos tener mucho cuidado con esa poderosa emoción llamada ira. Es bueno sentir ira ante la injusticia y ante el pecado, pero es malo sentir ira por cuestiones triviales o personales. Dice que Jesús utilizó un látigo
y echó fuera a los cambistas. Ahora viene una pregunta. ¿Y ustedes y yo debemos usar violencia contra cualquiera que obre mal? La respuesta es no. A algunas autoridades se les permite, pero no a todos. Por ejemplo, la autorización para usar armas y reprimir el crimen le corresponde a la policía. La facultad de encarcelar y de juzgar la tienen los jueces, no la tenemos todos los ciudadanos. Digo esto porque en países como Guatemala, en México, se han dado casos en los que cuando agarran a un criminal, en ocasiones los han terminado quemando vivos. La gente ha golpeado a los criminales e incluso han terminado dándoles muertes a puros golpes. Terminan agarrando la ley en sus manos. A ustedes y a mí nos dice el Señor que debemos saber controlar cuando vienen esos momentos de ira. Ahora, por favor, no me malinterprete. Yo tengo varias hijas. Si yo veo que alguien las quiere agredir y su integridad física está en peligro, voy a proceder en su defensa. De eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de aquellos casos en los cuales queremos tomar la ley en nuestras manos. Hablo de que cuando la ira nos embarga y se convierte en rabia, podemos cometer muchos, pero muchos errores. Si por alguna razón usted sufrió algún tipo de daño, hermano, hermana, no trate de vengarse, de tomar la ley en sus manos. Para eso están las autoridades. Acuda a ellas para anteponer su caso, su situación. No tratemos, usted y yo que estamos en Cristo, tomar la ley en nuestras manos. Mientras procuremos vivir como Cristo lo hizo, nunca deberíamos de apropiarnos de la autoridad que no se nos ha dado a nosotros. Nunca olvide eso, hermano, hermana. El tercer punto que veremos es que Jesús construiría un nuevo y mejor templo. Versículo 18 dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando Jesús les dice que destruyeran el templo porque ellos habían pedido señal y que en 3 días lo levantaría, los judíos interpretaron que Jesús se refería al templo del cual había expulsado a los mercaderes y a los cambistas. Entonces ellos se incomodaron porque habían transcurrido cerca de 46 años desde que había reiniciado la remodelación del templo al cual Jesús y los discípulos habían acudido.
que Jesús les dijera que lo destruyeran y que en 3 días levantaría un nuevo templo, los desconcertó. Pero Jesús no estaba hablando del templo hecho de piedras, sino de lo que Jesús hablaba era del templo de su cuerpo. Lo que Jesús les estaba diciendo a los judíos era que todo lo que ellos hacían en el templo con respecto a ofrecer sacrificio de un animalito para perdón de pecado, que toda la liturgia religiosa de adoración dentro del templo, lo que les estaba anunciando era lo que Él haría. Ese cordero que ofrecían como sacrificio era Jesús. Jesús les estaba diciendo, aquí estoy, de mí está hablando todo lo que aquí hacen. Los judíos ya no ofrecerían a ningún animalito porque Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si bien su cuerpo sería destruido, Él sería muerto, al 3er día resucitaría para vida eterna. Eso era lo que Jesús estaba hablando, pero ellos interpretaron que el templo del que Jesús les decía era el templo hecho de piedras y de madera. Ustedes deben saber que después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, luego de haberse ido Él al reino de los cielos, Israel se rebeló contra el imperio romano y en el año 70 el templo fue destruido. Nunca más han vuelto a ofrecer sacrificio dentro del templo porque ya no tienen templo los judíos. Porque el templo en que hoy habita Dios no está hecho de piedras ni de madera. El templo que Dios ahora utiliza es el corazón de todos aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador personal de sus vidas. Todo aquel que recibe a Cristo se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Este día, amigo, este día, amiga, usted puede convertirse en un templo donde mora la presencia de Dios. Dios puede santificar su vida. Quizá usted esté luchando con alguna adicción. No sabe cómo salir de alguna asociación ilícita. Pero hoy Jesús puede transformar, puede cambiar su mente, su corazón y brindarle la ayuda necesaria. Dios quiere primeramente perdonar sus pecados y convertirlo a usted en un templo donde habita la presencia del Espíritu Santo de Él. Él puede transformar su mente, su corazón y hacer una transformación en su vida. Solamente necesita abrir las puertas de su corazón para que Cristo llegue y su Espíritu habite en su persona. ¿Cómo se hace eso? Recibiendo a Cristo como Señor y Salvador personal. Si usted quiere hacer esta oración de recibir a Cristo y convertirse en un templo donde mora la presencia del Espíritu Santo, le invito
a hacer esta oración, a decirle a Jesús estas palabras: Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Permite que mi ser sea un templo donde mora el Espíritu Santo. Gracias por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hizo la oración, le invito a acérquese a una iglesia, a estudiar la palabra de Dios, un lugar donde usted pueda rendirle adoración verdadera al Señor. Hasta aquí llegamos con el estudio. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Amén.